Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Les saluda con gran gusto Yali Núñez desde la derecha. Y Luis Dávila desde la izquierda. Luis, un placer tenerte hoy acá con nosotros. ¿Y qué te parece si para discutir un poco los temas de la semana pasamos con nuestra reportera Valeria Mazzarelli? Adelante, Valeria. Hola, ¿qué tal? Yali, Luis. Hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia en Estados Unidos. Primero, el testimonio de Robert Mueller. El pasado miércoles, el ex fiscal especial de los Estados Unidos compareció ante las comisiones de inteligencia y asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes para ser interrogado sobre su reporte acerca de la trama rusa. Recordemos que en abril de este año, Mueller y su equipo de investigación publicaron un informe de 448 páginas detallando la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Durante la audiencia, Mueller afirmó que el presidente Trump aún no ha sido exonerado de posibles delitos. Segundo, el presidente Donald Trump vuelve a amenazar con la imposición de aranceles, pero esta vez a Guatemala. Luego de que las negociaciones con Guatemala para convertirse en un tercer país seguro fracasaran, el presidente estadounidense arremetió contra el gobierno de Jimmy Morales diciendo que podía aplicarles nuevos vetos, aranceles o impuestos a las remesas. Estas fallidas negociaciones tenían como objetivo decidir si los migrantes que vienen de El Salvador y Honduras podían permanecer en Guatemala, mientras Washington decidía si les concedía asilo o no. Esta misma estrategia fue la que utilizó Donald Trump con México recientemente. Tercero, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia luego de que los boricuas tomaran las calles por 12 días. El gobernador, quien tomó posesión en el 2017, ya se encontraba bajo presión, pues el FBI había arrestado a 2 de sus exfuncionarios por corrupción. Las protestas comenzaron luego de que se filtraran casi 900 páginas de un chat privado en donde Rosselló y 11 de sus allegados hacían comentarios misóginos y homofóbicos sobre miembros del gobierno o celebridades puertorriqueñas. Artistas boricuas como Ricky Martin y Bad Bunny lideraron el movimiento. Estos son los temas. Yali, Luis, es tiempo para el debate. Muchas gracias, Valeria. Luis, ¿qué te ha parecido esta semana de eventos acá en Washington, D.C.? Cargada. Informe Mueller, ¿verdad? Última semana de sesión, así es que me parece una semanita bastante cargada de noticias. ¿Qué viste? ¿Qué te pareció en la sesión en esta audiencia de Mueller? ¿Qué te pareció a ti? Pues pienso que confirmó gran parte de lo que, ¿verdad? Había incluido el documento, el memo que fue publicado hace 4 meses. Creo que dio una oportunidad genuina de que cada persona, cada congresista pudiera hacer las preguntas directas a Mueller. Tuvo 7 horas de testimonio, así es que me parece que fue enriquecedor poder ver el intercambio. Yo, enriquecedor no sería la palabra que usaría. Creo que fue realmente un desastre óptico para los demócratas, que proyectaron que veríamos una película de acción con mucho drama, y lo que vimos fue el firme más aburrido de la historia, con un fiscal especial confirmando lo que ya se sabía en su reporte. Creo que los demócratas hicieron una gran pérdida, lo que lograron fue una gran pérdida de tiempo, una gran pérdida de recursos de una investigación que ya se había gastado más de aproximadamente casi 40 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes. Tomó 2.800 supinas, 675 días, 19 abogados, un sinfín de recursos para llegar absolutamente a nada. Lo que dijeron fue lo que ya sabíamos. No, pero no creo que sea nada, ¿no? O sea, una cosa es analizar un documento escrito que es, ¿verdad?, es sobrio, uno le puede dar el contexto que quiera, y lo otro es tener la persona que preparó esa investigación y que preparó el memorando, está sentado ahí para contestar preguntas, y creo que en esa medida las preguntas fueron bastante directas. Una de las, ¿verdad?, uno de los highlights más grandes que ocurrió fue el hecho de que confirmó que en efecto el memorando no exonera al presidente Trump de haber cometido delitos. Siendo tu abogado, tú sabes perfectamente que el fiscal especial no es el que tiene la potestad de exonerar al presidente. Eso no está dentro de las reglas de lo que es el Departamento de Justicia. Correcto, pero sí había sido objeto de controversia si el memorando, el memorando omitir declarar que en efecto puede acusarse al presidente, siempre quedaba la duda de si la omisión había sido una aceptación tácita de que no había hecho nada incorrecto, y eso creo que se aclaró que en efecto no es el caso.
bueno, no un memorando, un reporte, más bien, Correcto. lo que hizo el ex fiscal especial Robert Mueller en una trama rusa que duró 2 años, poniendo una sombra de duda sobre una administración que desde el principio lo que ha hecho es trabajar para los estadounidenses. Y creo también que no había nada que interpretar, porque, dime tú sabes más de ley que yo. Hay una interpretación en lo que es la ley. Puede haber espacio a la interpretación. Yo creo que el reporte estaba ahí. Lo que el fiscal dijo era más que claro. Los hechos hablaban por sí solos y a la conclusión que se llegó es que no hubo ni colusión ni obstrucción. Bueno, la obstrucción determinado por el Departamento de Justicia. Bueno, él lo que sí dijo en varias veces fue que el informe no exculpaba a Trump y a otras personas de que en efecto hubiese una obstrucción a la justicia. Y la realidad es que esta investigación, como bien has nombrado los números de lo que ha costado, lo que tardó, en parte se debe a que el presidente montó todo un esquema para dar largas, para que la gente no hablara. De hecho, y esto es irrefutable, varios miembros del círculo cercano de Trump han mentido, y han mentido bajo juramento. Y podemos nombrarlos. Flynn mintió, Manafort mintió, Cohen mintió, Gates mintió, y todos cuando se les... ¿verdad? Pero ninguna de estas personas se le inculpó o se le pudo poner un cargo de colusión. Todos fueron cargos criminales en el aspecto de corrupción. Pero corrupción y colusión no es lo mismo. Pero fíjate que te me estás yendo por un tecnicismo. Yo lo veo más bien como que hay que mirar el marco completo, el marco general, ¿no? Y ciertamente hay una evidencia circunstancial que es irrebatible del hecho de que todas estas personas estaban mintiendo para todos encubrir lo que había ocurrido realmente y para todos tener la misma versión de los hechos que luego salió a relucir que estaban mintiendo. Pero ¿ocultar qué? Si no ocurrió nada, porque no se encontró una colusión, y no usaron el término colusión porque legalmente no es el término apropiado de usar, sino que no hubo ningún tipo de conspiración por parte de miembros de la campaña del presidente Trump y por el presidente mismo. Entonces, ¿qué es lo que estarían ocultando si no hay crimen que ocultar? Bueno, creo que pueden haber crímenes. La realidad es que ahí se plantearon unas cosas, y creo que hubo una parte en que hubo una línea de preguntas directa que le hace Adam Schiff a Mueller y le pregunta, lo va llevando, ¿no? Destaquemos que Adam Schiff dijo que que iban a liquear mucha información y que iba a haber, que liqueó mucha información, perdón, y que había cargos, que iba a haber cargos criminales para el presidente, y al final, ¿qué tuvimos? Absolutamente nada. La historia está por escribirse, todavía puede ocurrir lo que sea. De hecho, algo importante que salió en esa audiencia fue que Mueller reconoció que en efecto el presidente tiene inmunidad, pero que esa inmunidad, una vez el presidente deja la oficina de la presidencia, no lo protege. O sea que si aquí existe la comisión de delitos por parte del presidente, es posible que inclusive tenga que responder por ellos posterior a su mandato como presidente de los Estados Unidos. Eso está por verse, porque realmente no hubo ningún tipo de crimen que perseguir. Entonces, el presidente ha quedado limpio de mea culpa, si así lo quieres decir. Yo creo que esto ha sido realmente para los demócratas desastroso. Hemos visto un gasto de recursos bastante fuerte que afecta a los contribuyentes. Sale de nuestro bolsillo esos 40 millones de dólares. ¿Cuántas cosas no se pudieran haber hecho con esos 40 millones de dólares? Nadie nunca dijo que no hubo una interferencia rusa. Lo que estaba en discusión... Yali, la búsqueda de la verdad no tiene precio. Y que si son 40 millones, que gasten el doble, que gasten 80 si tienen que gastarlo. Bueno, que no me lo pidan a mí, que te lo saquen de tu bolsillo. Lo que importa es que salga a relucir la verdad, la transparencia, la confianza del pueblo en las instituciones democráticas en las cuales que creen. O sea, va más allá de la política chiquita entre republicanos y demócratas. Y entiendo lo que quieres decir. Hay como todo político que hay en los dos bandos, todos se tratan de sacar provecho político de la situación, eso lo vemos todos los días, pero la realidad es que el pueblo y la gente necesita saber la verdad, y hasta este momento lo único con lo que contábamos era un documento escrito como resultado de una investigación extensa, pero no habíamos podido confrontar a la persona que supervisó y que escribió el vayamos más allá de este reporte, Luis. Cuando Mueller se sienta en la mesa
bueno, primero lo aburrido que estuvo la audiencia completa, una audiencia de 7 horas que estuvo testificando no solo ante la Cámara Baja, sino ante también el Comité de Inteligencia. Nos dimos cuenta que dijo lo mismo que estaba ya en el reporte. A pesar de las preguntas insidiosas que quisieron hacer por parte de los demócratas, no se consiguió absolutamente nada. ¿Fue un teatro político o no? Yo creo que eso denota el profesionalismo de la persona que estaba sentada ahí, ¿no? Claramente no, Mueller es incuestionable. Es incuestionable. Mis respetos al fiscal especial y sobre todo también por el servicio que le ha brindado a nuestro país por tantos años. Yo pienso que si él se hubiese salido de lo que llaman las 4 esquinas, ¿verdad? Si él se hubiese salido de las 4 esquinas del memorando, ahí pierde credibilidad. Porque entonces estaría trayendo a la mesa puntos y argumentos que no formaron parte del memorando. Entonces ahí... Reporte. Memorando, informe, vamos a decirle informe. El informe, sí. No formaron parte del informe. O sea que técnicamente él tenía que quedarse, circunscribirse a esas 4 esquinas del informe. Pero confirmó todo lo que se dijo. O sea, a la hora de la verdad yo pienso que fue positivo. Pienso que fue positivo para todos los lados porque hay una Pero insisto, no para los contribuyentes. La cantidad de dinero que se ha invertido. Los demócratas quieren continuar centrados y no sé qué trama van a inventar ahora, porque esta saga rusa ya no da más. Ya no da más. Yo quiero saber en qué se van a concentrar ahora. Tenemos problemas con el sistema de salud. Hay que abordar la crisis migratoria, el tema de la crisis migratoria que hay en la frontera. Hay muchísimos temas en los que pudieran estar concentrados, pero pudiéramos estar hablando de infraestructura y llegar a un comprometimiento o a un compromiso, perdón, en lo que es infraestructura, pero están concentrados en hacerle la vida imposible al presidente. Yo creo que donde yo vengo hay un refrán que dice que uno puede caminar y mascar chicle a la vez. O sea que técnicamente uno puede atender los asuntos que están ocurriendo en cuanto a la trama de Rusia y al mismo tiempo uno pude estar discutiendo y hablando sobre mecanismos que puedan ayudar a la gente. Pero para donde voy, me gusta donde estaba yendo. Hay un tema importante aquí, un factor importante, que me parece que es la palabra finalidad. La gente necesitaba, y en inglés le dicen closure. Aquí hacía falta una finalidad, ¿no? Aquí se publicó un informe hace unos meses que creó expresiones y reacciones de todos lados, mucha incertidumbre, mucha especulación, como bien menciona. O sea que el hecho de que se haya podido por lo menos confrontar al autor de ese informe, me parece que cierra un poco el círculo, da un poco de finalidad. Yo no sé a dónde va esto, yo no sé si esto vaya a tener una implicación, ¿verdad? Un desarrollo posterior, nadie lo sabe, pero sí como persona como ciudadano mirando lo que está ocurriendo, a mí me dio un sentido de finalidad en el hecho de que, mira, por lo menos están cerrando el círculo, están atando los cabos. Habrá que ver a dónde continúa. Lo cierto es que estamos entrando ya ahora a un periodo electoral y eso nadie lo puede negar. El tema de Quiero Rusia... ver cuáles van a ser los temas que van a traer los demócratas. No vimos un gran compromiso en cuanto a tocar temas importantes en los últimos debates que he visto. Vamos a ver ahora en los próximos. Todavía quedan bastantes debates de los demócratas. No hemos visto que han mostrado un plan certero en cuanto a política exterior. Vemos ahora toda la situación que está tomando lugar con inmigración. Estamos viendo lo que acaba de pasar ahora con Guatemala, un país que no se ha comprometido o no ha hecho un compromiso fuerte con los Estados Unidos en frenar lo que es la inmigración ilegal y buscar algún método para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en su país y no tener que inmigrar de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Hemos visto que México trató y está trabajando con la administración Trump en lo que es frenar ese flujo migratorio que está viniendo de los países centroamericanos. Hemos visto que ahora el secretario Pompeo se reunió con Bukele en El Salvador. Entonces esperemos que esos sean pasos positivos para lo que sea confrontar esta crisis migratoria tan fuerte que estamos teniendo. No, ciertamente el tema de la inmigración es un tema fuerte para el presidente. Fue un tema fuerte en su campaña del 2016 y ha sido un punto central de lo que ha sido su presidencia. Y es algo que va a la par o que levanta pasiones dentro del círculo de sus seguidores. O sea que sí puedo ver que ese tema se siga tocando. En cuanto a los demócratas, hay tantos candidatos al momento. Yo creo que ellos todavía no han definido bien
cómo se van a diferenciar de los otros. Pero ¿cómo atacan cómo atacan un tema de política exterior cuando lo que quieren es fronteras abiertas? Cuando están hablando de descriminalizar el paso en la frontera si no es de una manera legal. Entonces, he ahí los problemas y las disyuntivas que enfrentan los demócratas en estos próximos debates. Cuando estamos hablando de un Beto O'Rourke, cuando estamos hablando de una Kamala Harris, que están a favor de no hacer criminal el paso de una persona ilegalmente hacia nuestro país. ¿Sabes las consecuencias en cadena que puede traer este tipo de políticas? Yo creo que todos esos candidatos merecen el espacio y el tiempo para que puedan enarbolar lo que es su idea, ¿verdad? Lo que es la política pública que ellos le quieren presentar a la nación. Vimos una entrevista recientemente en The View de Meghan McCain entrevistando a Kamala Harris, donde le pregunta directamente, ¿usted descriminalizaría lo que es la entrada ilegal o el paso en la frontera? No supo responderlo. Esta es una de las candidatas presidenciales en estos momentos principales del Partido Demócrata. Estamos viendo a una persona como Julián Castro, que no tiene una política certera y buena en cuanto a inmigración. Estamos viendo a Bernie Sanders, que bueno, y eso es otro caso con sus ideas socialistas. Por él, esto fuera un país de fronteras abiertas. Entonces, no podemos guiarnos por ese tipo de políticas exteriores. En política exterior hay que tener mano dura y hay que buscar la seguridad primero de nuestra nación para después poder ofrecer ayuda a otros países. Respeto tu punto, pero vuelvo a lo mismo. Al principio te estás contradiciendo un poco porque al principio hablaste de que no han dicho mucho, pero ahora estás diciendo que no. Lo que digo es que lo poco que han dicho no ha sido efectivo. Cuando tratan los temas de inmigración, están hablando de descriminalizar el cruce en la frontera. Cuando están viendo lo abrumado y llenos que están los centros de inmigración aquí, que ya no tenemos las condiciones, siendo un país del primer mundo, ya no tenemos las condiciones y los recursos para brindar una mejor estancia. Y es por eso que se están dando todas estas historias. Yo creo que en la sí tenemos los recursos. Yo creo que me parece que ha sido un poco exagerado el hecho de que los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, no tenga la capacidad de poder lidiar con su problema o sus temas migratorios. Yo creo que hay que darles espacio y creo que el DNC en ese sentido ha hecho un muy buen trabajo en diseñar la mayor cantidad de eventos, discusiones, debates para que precisamente el círculo de candidatos y puedan presentar sus opciones, sus ideas y que éstas sean evaluadas por la ciudadanía. El DNC tiene muchas cosas que tiene que hacer y no creo que ese tema lo ha tocado de la mejor manera. Pili Tovar es la subdirectora de America's Voice, una organización que trabaja para garantizar los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Nacida en Florida y criada en la ciudad de Guatemala, Tovar obtuvo una licenciatura en Ciencias y luego una maestría en Administración Pública en la Universidad de Miami. Con una larga trayectoria en comunicaciones, Tovar ha trabajado para el Comité Nacional Demócrata y en el Latino Victory Project, una organización destinada a aumentar el número de representantes latinos en el gobierno de los Estados Unidos. Más recientemente, Tovar se desempeñó como directora de medios hispanos para el senador demócrata Charles Schumer. Muchísimas gracias, Valeria. Pili, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es sobre el tema de Mueller y esta audiencia que tomó lugar recientemente en el Congreso, donde el Comité de Inteligencia y la Cámara Baja entrevistaron al fiscal especial hablando sobre lo que ha sido esta saga de la trama rusa. ¿Crees que ya esto será suficiente para los demócratas? ¿O seguirán buscando más información de algo que realmente ya no hay de dónde buscar? ¿Cierra aquí esta investigación ya de la trama rusa? No, la investigación no termina ahí. El Congreso todavía está pasando por su propia investigación para entender los hechos. Mueller lo que hizo fue confirmar las cosas que ya habíamos visto en su reporte, que es el hecho que sí se dieron varias instancias en las que las acciones del presidente y las acciones de su campaña no fueron correctas. Dejó muy claro que el presidente no fue exonerado de algún tipo de cargo y que podría ser cargado una vez saliera de la presidencia. Así que no, ahí no terminan las investigaciones, simplemente corroboró muchas cosas que leímos en el documento que él mismo presentó. Saludos, Pili. Luis Dávila por acá. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le pareció el hecho de que la audiencia, ¿verdad?, Mueller confirmó que en efecto
el presidente Trump no ha sido exonerado y que incluso podría confrontar cargos criminales una vez abandone la presidencia y no esté protegido por una inmunidad. Bueno, es muy claro, dado toda la información y los hechos que él demuestra en el reporte, que el presidente sí hizo cosas inadecuadas, que sí pues se benefició de las acciones de Rusia en las elecciones, que miembros de su campaña estuvieron involucrados y en comunicación directa con gente que proveyó alguna de esta información, y que el mismo presidente en varias ocasiones ha tratado de parar la investigación o de ponerse en el medio de que los hechos pues salgan a la luz. Entonces, pues me parece que eso es exactamente correcto. Es, de nuevo, corroborar lo que el mismo reporte dice, y el hecho de que el presidente no está por encima de la ley, como cualquier otro ciudadano de este país. Él tiene pues que responder a nuestras leyes y pues dar cara por los posibles pues actos criminales que él haya podido, en los que él mismo haya podido estar involucrado. Pili, quisiera también hablar de un poco lo que es el tema migratorio, siendo usted guatemalteca, y esta nueva controversia que ha habido con el tema de Guatemala y de que los inmigrantes pudieran esperar dentro del país. Estamos viendo que los centros migratorios dentro de los Estados Unidos están rebosados, están abrumados. Ya no tenemos los recursos necesarios para continuar lidiando con esta crisis migratoria tan fuerte que tenemos. Y hemos visto que las medidas que se tomaron en cuanto a decirle a México que si no cooperaba habrían aranceles impuestos, funcionó. ¿Sería esta la próxima medida que tendríamos que tomar con el tema de Guatemala? Estamos viendo que no quieren cooperar. No, es una respuesta ridícula. Estamos viendo que las razones por las que la gente viene de Centroamérica a Estados Unidos es porque están huyendo de violencia, están huyendo de maras, de situaciones políticas y económicas muy difíciles. Lo que menos necesitan países en Centroamérica, como Guatemala en estos momentos, es ponerle la situación económica todavía más difícil a la gente que ya está sufriendo. Eso no va a solucionar ningún problema. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala dejó claro que Guatemala no podía pues actuar como tercer país. Nuestras mismas leyes no permiten designar a Guatemala como un tercer país seguro, ya que simplemente no lo es. Y hay misma gente de Guatemala que está tratando de huir para Estados Unidos. Entonces la respuesta del presidente de nuevo es una reacción como hasta cierto punto como un niño berrinchoso que no ha podido conseguir lo que él quiere. Pero no va a hacer nada para ayudar a Guatemala, no va a hacer nada para ayudar a la situación, y no es una manera de solucionar los problemas que tenemos en cuestión a gente viniendo de Centroamérica a nuestras fronteras. Pili, ¿qué piensas sobre las medidas que está tomando el presidente en cuanto a ejercer presión por medio de cambios en los aranceles y tratar de ejercer presión económica con algunos de estos países? Es poner a estos países, están la espada contra la pared, ¿verdad? O sea, no les deja mucha opción, en el sentido de que o están sufriendo económicamente o los están obligando a ser parte de los planes ineficientes e inefectivos y crueles del presidente. Guatemala, como otros países en Centroamérica, no está en posición para poder necesariamente adoptar a gente que está viniendo de otros países, cuando los mismos ciudadanos guatemaltecos, como hablábamos, están también tratando de huir del país. Entonces, ese tipo de acciones no es lo que un gobierno que está tratando de actuar de una manera regional y con países que han sido pues con relaciones muy buenas por muchos años, sino al contrario, esta situación de amenazar a países y tratar de que de esa manera hagan lo que el presidente quiera, simplemente no es la manera en la que se funciona la política exterior. Y también quisiera comentar un poco de lo que ha sido este tema de Puerto Rico. Hemos visto a un pueblo muy valiente saliendo a las calles a reclamar su derecho de un gobierno que no sea corrupto como el gobierno que tenía Ricardo Rosselló. ¿Cuál es el futuro que usted como hispana
ve para el pueblo puertorriqueño? ¿Cree que esta es la misma actitud que debería tomar cada pueblo en Latinoamérica cuando ve el nivel de corrupción, de falta de respeto que se manejó dentro de un gobierno como el de Ricardo Rosselló? ¿Deberían los latinoamericanos hacer lo mismo en cada país para poder obtener un gobierno que valga la pena? Bueno, lo ocurrido sí es un gran ejemplo para otros países. Vimos la fuerza y el entusiasmo de los puertorriqueños de salir a luchar por un mejor futuro para Puerto Rico, por respeto para los puertorriqueños, para la gente que murió, por la gente que murió después de María, por la gente que sigue sufriendo en la isla, de levantarse y decir hasta acá, ya no más, queremos a oficiales electos que realmente vayan a representar al pueblo, que vayan a respetar lo que el pueblo quiere y que vayan a velar por los mejores intereses de la gente de Puerto Rico. Así que sí, creo que es un gran ejemplo a seguir. Quisiéramos pues ver ese mismo tipo de energía y de entusiasmo en la gente pues en general, tratando incluso de luchar contra el mismo presidente Trump, que en muchos casos ha hecho cosas muy parecidas a lo que vimos que Rosselló hizo. Pero sí, creo que pues la situación en Puerto Rico no se va a mejorar o va a cambiar drásticamente porque Rosselló no esté, pero es un símbolo y muy importante y yo creo que, bueno, mejores personas entrarán a ese puesto, a ese cargo, que podrán ofrecerle un mejor futuro a la gente de Puerto Rico y pues solo nos queda esperar también que del lado del Congreso, del presidente, pues acá en Washington, en Estados Unidos, que también haya esa disponibilidad para trabajar para mejorar las condiciones en Puerto Rico, porque pues no se trata solo del gobernador, sino se trata de la relación entre la isla y Washington para asegurarnos que estos puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses pues estén pudiendo salir adelante y teniendo las oportunidades que merecen en la isla. Saludos, Pili. Le pregunto, Puerto Rico continúa sufriendo, ¿verdad?, los embates de lo que fueron los huracanes del 2017. Hemos visto esta semana como tanto políticos demócratas como republicanos han hecho un llamado a que esto no afecte la ayuda y ¿verdad?, la legislación que pueda beneficiar a Puerto Rico en otras áreas en el Congreso. ¿Cómo usted cree que esto afecta ¿verdad?, las probabilidades de que Puerto Rico continúe recibiendo ayuda federal y qué piensa al respecto? No estoy segura que tanto la salida del gobernador vaya a afectar la ayuda federal, pero espero que no vaya a afectarla de manera negativa, en especial cuando estamos viendo que los puertorriqueños necesitan pues tanta ayuda para poder restablecer servicios en la isla. Así que pues esperamos que no vaya a afectar la ayuda, pero bueno, con este presidente y con esta administración nunca se sabe. Hemos visto que ha tratado de quitar ayuda a Puerto Rico por cosas más pequeñas, o sea que no se sabe. Muchas gracias, Pili, por habernos acompañado aquí en Batalla Política. Esperamos que pueda acompañarnos por acá por el estudio próximamente. Bueno, ya estamos de vuelta de esta entrevista de Pili Tobar. ¿Qué te pareció, Luis? Muy buena, excelente. Y vemos todo el tema que ha sucedido con Guatemala, uno de los tantos dentro de lo que constituye este problema migratorio que tenemos en estos momentos en los Estados Unidos. El presidente quiere poner mano dura con este tema de migración porque vemos que ya no damos abasto. Hay que buscar las soluciones a cerrar esas lagunas legales que hay en nuestro sistema. Hay que obviamente buscar una reforma migratoria. Esperemos que los demócratas quieran venir a la mesa en algún momento de sus vidas, sentarse y solucionar esta situación. Pero lo que estamos viendo ahora es que el presidente continúa con su política que hasta el momento, por lo menos con la medida que tomó con México, ha dado resultados. Cierto. Es el patrón, ¿no?, que el presidente Trump ha expresado hasta el momento. Ha tenido negociaciones, ¿verdad?, con el presidente de México, con la particularidad de que el presidente de México, cuando corrió para ser presidente, una de las promesas de campaña era precisamente detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, porque basado en una premisa de que el presidente de México entiende y quiere que los mexicanos se queden en su país y que él pueda mejorar las condiciones de vida de los mexicanos lo suficiente como para que los mexicanos tampoco tengan el deseo de salir del país y entrar a los Estados Unidos. Que me parece que hay que ver un poco, ¿verdad?, también ese ángulo de no solo la intervención de Trump y las negociaciones que llevó a cabo con México, sino también la promesa de campaña genuina. Bueno, pero reaccionaron cuando les iban a tocar el bolsillo, nada más dijeron aranceles
Y ahí fue donde reaccionaron, porque el flujo migratorio estaba siendo bastante fuerte a través de México. Estábamos viendo, por lo menos los números que hubo en mayo, más de 140,000 personas tratando de ingresar ilegalmente, y los números han disminuido. Sin embargo, continúa habiendo una crisis fuerte en la frontera sur. Vimos ahora que el secretario Pompeo visitó recientemente El Salvador, se reunió con Bukele y que espera una cooperación un poco más profunda de lo que es ese paso irregular o ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos. Yo creo que es saludable el hecho de que haya conversaciones diplomáticas entre jefes de Estado que puedan sentarse a la mesa e identificar cuál es el problema, ¿verdad? Porque ciertamente esto es un issue, un asunto un tanto complicado en la medida en que no tiene una base, una sola razón de la existencia del problema. Vamos, es una suma de factores y cada país, cada nación involucrada en el asunto tiene, ¿verdad?, intereses diferentes y tiene factores que los afectan diferentemente. Ciertamente las amenazas de subir aranceles o, ¿verdad?, de tomar medidas económicas que ejerzan presión en estos países tiene un efecto. Pero del mismo modo te puedo decir que el flujo migratorio de la pérdida de ciudadanos, ¿verdad?, de México que están saliendo de México tiene en sí un efecto económico en el propio país. O sea que aún sin el efecto que pueda tener un arancel, un alza en los aranceles o en los impuestos, sí hay una razón genuina muy personal de cada país de controlar su flujo, ¿verdad?, su emigración. También es lo que te digo, yo creo que el factor principal de inmigración en estos países, más allá del nivel de criminalidad, empieza por el nivel de corrupción que hay en muchos gobiernos. Y hablando un poco de corrupción, quisiera tocar brevemente el tema de Puerto Rico. Siendo tú puertorriqueño, ¿cómo has visto que se ha, cómo se ha desarrollado esto en tan pocos días? Cómo un país puede tomar las riendas y cómo sus ciudadanos pueden tomar las riendas de un país y efectuar un cambio. Bueno, buen punto que haces y completamente transparente. Soy puertorriqueño, trabajé para el ex gobernador Ricardo Rosselló, que esta semana anunció que su renuncia. Yo trabajé el primer año de administración en su oficina de asuntos federales aquí en Washington. Es una situación sumamente lamentable. Uno nunca, ¿verdad?, quiere ver la gente perder la confianza en las instituciones democráticas. Empezamos hablando de corrupción y ciertamente la corrupción es un factor que ha incidido en esta revuelta que ha habido en Puerto Rico, pero no quiero pasar por alto el hecho de lo orgulloso que me siento de todos los puertorriqueños en el día de hoy. Los puertorriqueños demostraron lo que es una lucha combativa, pacífica, en la que reclamaron por todos los medios que pudieron justicia, reclamaron que se les tomara en consideración, obviamente objetaron lo que ellos entienden que es incorrecto, y lo hicieron sin armas, lo hicieron sin un levantamiento militar, lo hicieron sin ningún tipo de golpe, digamos, ¿no? Claro, Puerto Rico no es un país independiente, no es una nación, es una colonia de los Estados Unidos. O sea que en ese sentido no existe es un territorio de los Estados Unidos. Es un territorio, pero vamos, territorio es el nombre bonito que le ha puesto. Pero no estamos en la época colonial. Creo que es importante destacar lo que viene ahora para Puerto Rico. Esperemos que sea una renovación, que no sea el mismo partido nuevamente. Obviamente tomaría lugar, otra persona de este partido tomaría la posición, pero esperemos que haya un cambio. Porque este Partido Democrático de Puerto Rico, lo que hemos visto es esto: corrupción, una alcalde que realmente lo que ha mostrado no es lo que se espera de un pueblo como el pueblo de Puerto Rico, un gobernador que si esa es la manera que piensa alguien que está en el poder, está perdido el país como tal, o el territorio, si lo quieres llamar como tal. ¿Qué podemos esperar ahora próximamente para Puerto Rico, Luis? Bueno, tengo que aclararte varios puntos, y es que la alcaldesa de San Juan, a la cual está siendo investigado su municipio también por el FBI, no milita en el mismo partido político que el exgobernador. Ellos, ¿verdad?,
militan en partidos diferentes porque en Puerto Rico... Pero ambos con ideales bastante similares. Son demócratas ambos, o sea, se afilian a los demócratas a nivel nacional de los Estados Unidos, pero localmente tienen, ¿verdad?, sus propios partidos. ¿Qué viene después? Pues en este momento el orden de sucesión, según ordena la Constitución, es que una vez el gobernador dimite, el próximo en línea es el secretario de Estado. En este caso, el secretario de Estado ya había renunciado hace unas semanas, o sea que no existe una figura que pueda subir como gobernador. En la línea de sucesión, luego del secretario de Estado, viene la secretaria de Justicia. La secretaria de Justicia en este caso es una mujer, abogada, exfiscal, de nombre Wanda Vázquez. Pero Wanda no es una persona, no es un político, vamos, es una mujer de derecho, ¿verdad? Completamente dedicada a lo que es el estudio del derecho, ¿verdad? ¿Cómo sientes que la va a recibir el pueblo puertorriqueño? Bueno, después de que viene de la misma línea de sucesión que tú estás mencionando, una línea de sucesión corrupta, una línea de sucesión que se vio en estas 889 páginas, que tienen ideas homofóbicas, ideas en contra de las mujeres, que se expresan con un lenguaje tan obsceno. ¿Esas son las personas que deben dirigir Puerto Rico? Lo que ocurre es que, o sea, ciertamente nadie está buscando justificar lo que se dijo en el chat o lo que no se dijo, ¿verdad?, en las filtraciones que hubo, pero sería injusto juzgar a una persona como lo es la secretaria de Justicia, que nunca participó de ese chat, que no participaba de la toma de decisiones, ¿verdad?, en la otorgación de contratos o cualquier alegación que haya de corrupción. Es una persona íntegra. Pero está dentro de la misma administración. Está dentro de la misma administración, pero no por eso tenga que ser juzgada, ¿verdad? No por eso. Yo conozco muchos republicanos muy buenos que trabajan actualmente para la administración de Trump, y no por eso tengo que tener el mismo pensamiento de ellos que tengo del presidente. O sea que en ese sentido, ahora, que debería ser uno bueno. Tenemos la un buen reacción presidente. la reacción de la gente está por verse. Esta semana hemos visto cómo el chant de Ricky renuncia ahora está moviéndose a Wanda renuncia, porque es la misma, ¿verdad?, pasión y fervor de la gente que quiere seguir en las calles protestando. De las personas que quieren un cambio y que quizás quieren ideales más republicanos que demócratas, porque el problema es que lo que estamos viendo, no solamente a nivel de Puerto Rico, también acá en Estados Unidos, es que los demócratas se han movido a ideales y a principios sumamente a la izquierda, sumamente socialistas, sumamente comunistas, que están llevando a los pueblos como Puerto Rico, a la total desgracia, a una deuda que es una deuda de ya billones y billones de dólares que tienen a una isla en quiebra. Sí, entonces, bueno, quizás si nos moviéramos un poco más a la derecha, pudiéramos subsanar la situación. Varios puntos. Gran parte de la gente que está lanzada en la calle es de la izquierda o la extrema izquierda. Históricamente en Puerto Rico la gente que hace, ¿verdad?, que es conocida por protestar, por hacer manifestaciones, etcétera, son la gente que ¿verdad?, que es de izquierda o de extrema izquierda. Entonces ellos mismos deberían atestiguar a que esos ideales no son los que funcionan. Yo creo que esto fue la última gota que colmó la copa, ¿no? Puerto Rico lleva 121 años siendo colonia de los Estados Unidos. Territorio. Y antes de eso 400 años. Somos colonia, Yali. O sea, no hay manera de porque decirlo. Mira, la época colonial hubo esclavitud. En Puerto Rico nadie es esclavo. Entonces es un territorio, es un territorio de los Estados Unidos. No es una colonia de los Estados Unidos. Y los derechos y los privilegios que se le han otorgado a los puertorriqueños son los mismos privilegios que se le ha otorgado a ciudadanos estadounidenses. Jamás. Y no puedo estar de acuerdo con nada de eso. Es colonia porque fue colonia en 1898 y no ha cambiado nada. Pero es que no estamos en la época de colonización. El problema es que hay unos casos del Tribunal Supremo que se llaman los casos insulares, que al día de hoy nadie los ha revocado. Y son unos casos que comenzaron a principios del siglo XX, que si yo te leo esos casos ahora mismo, Yali, tú te indignas. Porque en esos casos citan incluso artículos de lo que eran las revistas jurídicas de Harvard de la época, que dicen que a los puertorriqueños no se les puede tratar igual porque son indígenas, porque son una raza inferior, porque son una gente que roba, porque son una gente que no tienen el mismo estatus o el mismo estándar de lo que esos jueces entendían que eran americanos. Yo sé que puede haber indignación por parte de la comunidad puertorriqueña,
por mala información que ha habido en muchos medios de comunicación de cómo se trató o cómo se manejó lo de los desastres naturales recientemente que hubieron, pero se ofreció muchísimo dinero, más que lo que se le ofreció a estados de los Estados Unidos como fue Florida y Texas. Que el daño fue mucho mayor ya. El daño fue mayor, pero no es justo decir que la crisis no se trató de la misma manera. Entonces se trata a los puertorriqueños de la misma manera que se trata a un ciudadano estadounidense. Los privilegios y los derechos que han tenido no lo han tenido muchísimas personas. Vamos a empezar porque no podemos votar por el presidente. O sea, que todo lo que ese presidente y ese Congreso legisló en contra de Puerto Rico, ningún puertorriqueño. Ustedes cuando se mudan aquí a los Estados Unidos son ciudadanos americanos. Yo no me tengo que mudar a los Estados Unidos. Yo nazco en Puerto Rico, yo nazco en los Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Yo no tengo que mudarme a los Estados Unidos. No, pero la ola mi pasaporte dice Puerto Rico, bueno, USA, entonces ¿cuál es tu respuesta a la ola masiva de inmigración que ha llegado de Puerto Rico hacia la Florida? No es inmigración, o sea, no es inmigración. No tienen que pasar por la frontera, no necesitan un pasaporte para poder entrar. Pero están migrando de un territorio al otro, Luis. Están emigrando porque tienen migrando. Mejores oportunidades de trabajo. ¿Por qué, Yali? Porque viven en una colonia que no tiene las oportunidades, para desarrollarse como lo tienen aquí, no tienen los recursos. Antes de comenzar el programa te estaba comentando, el sistema de salud de gobierno de Puerto Rico cuesta $2.000 millones al año, son 2 billones. Y lo que reciben en fondos federales para poder mantener ese programa a flote, que es el que le da las medicinas a los envejecientes, que es el que le permite a las personas indigentes poder tener servicios de salud, a los niños. Lo que reciben de fondos federales son 350 millones. Con Puerto Rico se ha tratado diferentes vías, se ha tratado diferentes maneras. Se han ofrecido leyes y legislaciones como fue Promesa, con un asesoramiento legal de lo que sería la institución económica de Puerto Rico. Estados Unidos no tiene por qué pagar la deuda de Puerto Rico, Luis. Eso es una equivocación. Se ha desvirtuado un poco la discusión, pero, o sea, me estás hablando de Promesa y eso es lo primero que tengo que señalar. Promesa impone una junta de control fiscal que va por encima de los candidatos. Pero ¿cómo no vamos a controlar la fiscalidad de Puerto Rico cuando Puerto Rico mismo se ha ido a la quiebra con gobiernos tan corruptos como Rosselló? Porque eso es una mentalidad imperialista lo que estás diciendo. Tú me estás hablando de cómo no pueden... ¿Cómo no le van a controlar lo que se le está dando si no saben, si ellos no saben manejarlo? Se han ido a la quiebra porque la calidad de vida que le han dado a los ciudadanos, a la gente que vive en Puerto Rico, a sus residentes, no va a la par con el dinero que el país produce. Y se le ha facilitado. ¿Por qué no va a la par con lo que el país produce? Porque el país no está produciendo. Porque, Yali, por años han tomado prestado. Porque la calidad de vida que se le da a la gente, porque no tienen dinero. O sea, Puerto Rico ha tenido un desarrollo. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Están viviendo por encima de sus posibilidades de vida? ¿A qué se debe esto? Explica. ¿A qué se debe esto? Pues empecemos por las políticas económicas con las que tiene que cumplir Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar que tiene que competir, por ejemplo, en términos laborales nada más, todas las leyes laborales federales tienen aplicación en Puerto Rico. Puerto Rico tiene que cumplir con el FDIC, por ende, todos los bancos en Puerto Rico tienen que ser FDIC approved. Cuando uno va a hacer está justificando un tema que viene, la quiebra de esta nación o de este territorio estadounidense viene debido al mal manejo del dinero, a las malversaciones de fondos tan fuertes que han habido en ese gobierno, al nivel de corrupción, al nivel de ineptitud de los miembros de su gobierno. Es por eso que los puertorriqueños el día de hoy están en las calles, y tú deberías saber esto mejor que nadie, están en las calles reclamando sus derechos en contra de políticos corruptos como Ricardo Rosselló. Es por eso que lo están sacando de la posición que están, para que Puerto Rico pueda tener una luz en un sendero e ir hacia el futuro y no mantenerse en la quiebra como lo han mantenido gobiernos tan corruptos. Es que estás hablando de dos cosas. Primero estás hablando de qué fue lo que creó la quiebra, y después me estás hablando qué fue lo que creó que la gente estuviera en la calle. Yo no tengo duda de que la gente estaba en la calle protestando actos de corrupción, estaban protestando la figura del gobernador y estaban protestando también los mensajes que se filtraron de él. Eso es una cosa. Ahora, equiparar eso y decir la quiebra de Puerto Rico fue culpa de los mismos puertorriqueños que no supieron manejar el dinero, me parece que es una aberración total. Porque las personas que están en el gobierno son puertorriqueños. Dejaría ese tema ahí, habría mucho más para comentar. Dali, no le estamos echando la culpa al pueblo en lo absoluto, estamos hablando de lo corrupto que es el gobierno que ha estado en lugar hasta el día de hoy.
Pudiéramos continuar con mucho más, pero tenemos que irnos a una breve pausa. Regresamos con mucho más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Luis, segmento de acuerdo. ¿En qué vamos a estar de acuerdo tú y yo hoy? Bueno, yo creo que cuando estábamos hablando de Mueller y de la cuestión de la finalidad, ¿verdad? De darle closure al issue y de que queremos escuchar, ¿verdad? Otros temas y otras propuestas. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Yo creo que sí, porque es que ya han sido 2 años de desgaste, de estar hablando de un tema que sabíamos desde un principio que no iba a conllevar a nada, que como mencioné en los números anteriores, estamos hablando de 675 días de investigación, 19 abogados, 40 empleados, 500 órdenes de registro, 500 testigos, 2.800 citaciones, casi 40 millones de dólares del bolsillo de nuestros contribuyentes. ¿Hasta dónde más? Y no encontraron, no se pudo probar que miembros de la campaña Trump o el presidente tuvo ningún tipo de colusión con Rusia. Es momento de cerrar este capítulo, es momento de que los demócratas se concentren también en lo que nos estamos concentrando los republicanos, que es en buscarle solución a temas como la salud, la educación. Son los temas que le interesa al pueblo estadounidense. Podría estar de acuerdo contigo, aunque quiero escuchar más de los demás candidatos en cuanto a todos esos temas. Claro que sí. Pues Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer tenerte. Esperamos que se repita. Claro que sí. Y ustedes no se pierdan el próximo domingo mucho más de este debate caliente, acalorado de Batalla Política. Nos vemos.